Hola, soy Roger Baño, CEO de Equipu, y hoy os vamos a explicar cómo se rellena el modelo 130 casilla por casilla. Pero antes de empezar, os tenemos que explicar que este modelo solo aplica a los autónomos, es decir, las empresas no tienen que presentarlo. Para que lo entendamos, este modelo es como el impuesto de sociedades de los autónomos, y luego ya veremos que lo que vamos a hacer es calcular un beneficio, ingreso menos gastos, y sobre ese beneficio se va a liquidar el 20%. Hay que tener en cuenta también que luego los autónomos están obligados a hacer la declaración de la renta. Con la suma de todas las actividades que haya llevado a cabo, ahí es donde vamos a acabar liquidando el IRPF según nuestro tramo. Así que en el 130 vamos a ir pagando por defecto el 20% y luego la declaración de la renta se va a consolidar según el tramo y los ingresos que hayamos obtenido, no solo de las actividades económicas. Pues bien, vamos a entrar en detalle sobre qué es el modelo 130. El modelo 130 es un modelo trimestral y acumulativo. Es decir, en el primer trimestre vamos a incorporar la información de ese primer trimestre, pero en el tercer trimestre vamos a incorporar tanto del primero, del segundo, como del tercer trimestre. Es decir, en el modelo que vamos a presentar en el último trimestre vamos a incorporar toda la información del año. En el modelo 130 lo que vamos a incorporar son todos mis ingresos y todos mis gastos, y esto nos dará un beneficio. Si hubiera practicado retenciones, vamos a restar esas retenciones, y sobre ese beneficio total menos las retenciones practicadas vamos a liquidar el 20% de forma trimestral. Pero antes de explicar con detalle cómo se rellena el modelo 130 casilla por casilla, vamos a ver quién está obligado a presentarlo. Como hemos comentado, es un modelo que solo aplica a los autónomos. ¿Pero aplica en todos los casos? No. Vamos a verlo. Si en mis facturas aplico siempre retenciones de IRPF, entonces no tendré que presentar este modelo. Pero si la suma de las facturas con retención no supera el 70%, entonces sí lo tendré que presentar. Es decir, si yo tengo dos facturas, de las cuales son de 5.000 euros cada una tiene retención y la otra no, como el total no llega al 70%, entonces tengo que presentar el modelo. También tenemos que tener en cuenta que si en algún trimestre he presentado el modelo, tendré que seguirlo presentando hasta fin de año de forma obligada. Para que quede claro, cuando hablamos de volumen de facturación, estamos hablando del importe total de esta factura. ¿Y qué sucede si en un trimestre no he facturado nada? Pues bien, si en ese mismo año he presentado ya el modelo 130, lo deberé seguir presentando, y en caso de que no lo haya hecho, no hará falta. Ahora vamos a ver cómo se rellena el modelo 130 casilla por casilla. Pues bien, entramos en Equipu, le damos a rellenar y entraremos en el modelo. En el primer bloque vamos a poner nuestra identificación fiscal. Ahí vamos a poner el NIF, nuestro nombre y nuestros apellidos. También vamos a incorporar el ejercicio, que es el año, así como el periodo, que para este caso es el trimestre. Pues bien, este primer bloque no tiene mucho secreto, así que nos vamos al segundo bloque, liquidación. En él vamos a incorporar nuestros ingresos y gastos, así como el resto de información necesaria para el modelo. Empezamos. En la casilla número 1 vamos a incorporar todos mis ingresos. Esto será la suma de bases imponibles, tanto de tickets como de facturas. Para este caso, hemos ingresado un total de 12.000 euros a lo largo del año. Recordemos que estamos, por ejemplo, presentando el cuarto trimestre y en él estamos incorporando toda la actividad del año, todos los ingresos que he tenido a lo largo del año. Vamos a incorporar todos los ingresos, ya sean operaciones interiores, ventas a la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. En la casilla número 2 vamos a incorporar todos los gastos. Aquí no solo vamos a incorporar las facturas, sino que vamos a incorporar también todos los tickets que sean fiscalmente deducibles. Si alguna factura o algún ticket solo es deducible al 50%, vamos a incorporar solo el 50% de la base imponible. Tener en cuenta que para las facturas incorporaríamos la base, pero para los tickets, como el IVA no es deducible, incorporaremos los totales. Otra cosa que es muy importante es que en la casilla número 2 también vamos a incorporar los gastos de difícil justificación. ¿Qué son los gastos de difícil justificación? Los autónomos podemos aplicarnos un 5% sobre el beneficio como gasto de difícil justificación. Por ejemplo, en este caso tengo ingresos por importe de 12.000 euros, gastos por importe de 2.000 y un beneficio de 10.000 euros. Sobre esos 10.000 euros vamos a aplicar un 5%.
el 5% de 10.000 son, para este caso, 500 euros. De modo que incorporaremos estos 500 euros en la casilla número 2. En Kipu simplemente le vamos a dar al botón de aquí arriba y veremos cómo automáticamente ya se han incorporado esos 500 euros, de forma que mi beneficio, en vez de ser 10.000, van a ser 9.500 euros. Y es que en la casilla número 3 vamos a incorporar mi beneficio, incluyendo también los gastos de difícil justificación. Tenemos que tener en cuenta que este importe no puede superar los 2.000 euros, es decir, podré aplicar este 5% de mi beneficio hasta 2.000 euros acumulados a lo largo del año. En la casilla número 4 vamos a calcular el 20% de mi beneficio, es decir, en este ejemplo tengo un beneficio de 9.500 euros y el 20% de estos son 1.900 euros. En las próximas dos casillas vamos a tener en cuenta si yo ya he pagado el liquidado IRPF, ya sea en mis facturas o bien en modelos anteriores. Pues bien, en la casilla número 5 vamos a incorporar las retenciones que ya he pagado en los trimestres anteriores. Para este caso no he pagado ninguna, pero podría ser que en el periodo anterior, como siempre estamos incorporando información acumulativa, yo ya haya liquidado una serie de importes. Por lo tanto, el modelo se va a ir ajustando teniendo en cuenta el acumulado con lo que ya he pagado y lo que me toca pagar en el trimestre en curso. Si en un trimestre anterior el resultado final ha sido negativo y por lo tanto no he liquidado nada, en la casilla número 5 seguirá existiendo un 0 ya que no he liquidado nada en anterioridad. Tenemos que tener en cuenta que al ser acumulativo, si los beneficios, por ejemplo, son negativos, el modelo ya tiene en cuenta que al tener pérdidas no se paga el impuesto. Si en algún trimestre tengo un beneficio, ya se irá compensando con todas las pérdidas que he tenido en el pasado. En la casilla número 6 vamos a incorporar todo el IRPF que he liquidado en mis facturas. Es decir, si nunca incorporo IRPF en mis facturas, esta casilla va a ser 0, pero si en algunas de ellos ya he practicado retenciones, vamos a incorporar la suma de las retenciones practicadas en la casilla número 6. Si, por ejemplo, en un primer trimestre he tenido que presentar el 130, pero en los siguientes siempre he practicado retenciones, es muy posible que el resultado final que me tocará liquidar será 0, ya que, como he ido practicando un 15% o un 7% sobre mis ingresos, es muy posible que ya hayas retenido suficiente y que, por lo tanto, el modelo se vaya a liquidar 0 euros. Tenemos que tener en cuenta que cuando emitimos facturas con retención, ese 15 o 7% aplica al ingreso. En cambio, aquí estamos reteniendo un 20% no sobre el ingreso, sino sobre el beneficio. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que vamos a incorporar todo tipo de retenciones. Es decir, si soy un autónomo y estoy practicando retenciones de alquileres en mis ingresos, también voy a incorporar esta información en este modelo. En la casilla número 7 vamos a incorporar el resultado final a liquidar. Es decir, en este ejemplo, el 20% de mi beneficio son 1.900 euros, pero como ya he emitido una factura con retención y esa retención suma 150 euros, pues se va a restar a la casilla número 4 y el resultado final, en este ejemplo, son 1.750 euros que me va a tocar a liquidar en concepto de IRPF. Las casillas que van de la 8 a la 11 aplican exclusivamente a aquellos que están dados de alta en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Si es tu caso, básicamente no tendrás que rellenar el primer bloque y vas a tener que incorporar la información de negocio entre las casillas 8 y 11. Vamos con el último bloque del total de liquidación y empezamos por la casilla número 12. La casilla número 12 incorpora la información que teníamos en la casilla número 7 y la casilla número 11. Es decir, si tengo una actividad en el régimen agrario y otra actividad que no sea vamos a sumar las liquidaciones entre unas y otras. Para este ejemplo, como no estamos dados de alta en el régimen agrícola, se mantiene los 1.750 euros que teníamos en la casilla número 7. La casilla número 13 es una de las casillas que más dudas genera. Esta casilla es una rebaja fiscal que puedo aplicar si mi beneficio es inferior a 12.000 euros. A continuación, os mostramos una tabla donde se muestra, en función de mi beneficio, qué importe me puedo deducir por trimestre. Como podemos ver, va hasta 12.000 euros y esto lo puedo aplicar en cada uno de los trimestres si mi beneficio no ha superado estos 12.000 euros. En la casilla número 14 simplemente voy a aplicar el resultado de la casilla número 12 menos la 13 si he aplicado una deducción. En la casilla número 15 voy a incorporar
las pérdidas que haya podido tener en trimestres anteriores. No confundir con la casilla número 5, donde habíamos incorporado las liquidaciones que habíamos hecho. Es decir, en caso de que en trimestres anteriores haya tenido pérdidas, voy a liquidar 0 euros de IRPF y ese 0 es el que voy a incorporar en la casilla número 5. Pero si bien he tenido pérdidas, voy a incorporar estas pérdidas, si se diera el caso, en la casilla número 15. En la casilla número 16 voy a poder deducir cantidades dedicadas a la adquisición o rehabilitación de nuestra vivienda habitual. Como podemos ver en el detalle, puedo deducir hasta el 2% con un máximo de 660,14 euros anuales. En la casilla número 17 voy a restar del total de la 14 las deducciones que haya podido practicar en las casillas 15 y 16. En la casilla número 18 solo lo voy a completar si la declaración que estoy presentando es una complementaria. Es decir, si yo ya presenté en este mismo trimestre una declaración, por ejemplo, de 1.750 euros y ahora estoy presentando una complementaria porque me he dejado alguna información y tengo que liquidar 100 euros extras, en la casilla número 18 ya se tendrá en cuenta que he pagado previamente 1.750 y simplemente voy a incorporar la diferencia de estos 100 euros, por ejemplo, que me he olvidado. Finalmente, en la casilla número 19 se tiene en cuenta del total de la 17 menos lo que ya pagué en la 18 si fuera una complementaria, lo que me toca liquidar ahora en esta presentación. Finalmente, en el bloque número 4 de ingreso voy a incorporar el total que tengo que liquidar en la agencia tributaria, siendo este el mismo que tengo en la celda número 19. Si el resultado final fuera negativo, es decir, que he tenido pérdidas o que ya he liquidado suficiente IRPF en las facturas que he presentado, veremos cómo el resultado de la celda 19 será de 0 euros y voy a incorporar en el bloque número 6 como que es una autoliquidación negativa, es decir, como no tengo nada a liquidar, marco esta casilla para informar a la agencia tributaria de ello. Finalmente, si esto fuera una complementaria, tendríamos que marcar el bloque número 7, así como incorporar el número de justificante que nos han dado en la que he presentado previamente. Para acabar, incorporamos la información de nuestra ciudad, así como la fecha de presentación, y con ello ya estará listo para presentar el modelo. Perfecto, pues ya hemos explicado cómo se rellena el modelo 130 de la forma más didáctica posible y espero que haya servido. Os dejamos también en la descripción todos los enlaces y toda la información adicional para poder leer sobre el modelo, y también os animamos a suscribiros en nuestro canal, donde vais a estar al día de toda la información que afecta a autónomos y empresas, así como otros modelos tributarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.